Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Al grabar la presentación, decir mi nombre y decir la fecha, a punto he estado de decir 1 de mayo, porque hoy es 1 de mayo, como todos sabemos, el Día del Trabajo, y el Día del Trabajo que mejor que ir al cine, bueno, dentro de lo que cabe, porque ya sabéis que a los cines en España se puede ir, por lo menos en Madrid se puede ir, abiertos están, pero ya sabéis que tenéis que guardar distancias de seguridad y mascarillas y demás. Aun con todas os animo a ir al cine, que si no vamos pues terminarán cerrando. Yo soy el primero que debería aplicarme el cuento porque desde el año pasado no he pisado ninguna sala de cine y quiero volver si os soy sincero, pero es que me echa un poco para atrás el tema este de comerme la película entera con la mascarilla puesta. Yo no tengo costumbre de estar trabajando con mascarilla porque trabajo solo y en mi casa. Sé que los que estáis en una oficina no tenéis el mismo problema. Vamos, tenéis el problema que yo no tengo. Pero claro, tener que estar ahí 2 horas metido, 2 horas y media, quién sabe. Pero bueno, a ver si esto se acaba pronto, en 1 o 2 meses, y podemos empezar a vivir normalmente y a ir al cine normalmente, como solíamos ir. Bien, hoy traigo películas no de estreno, precisamente. La película de la semana es de hace ya casi 50 años, como la de hace 2 semanas también teníamos una del mismo año, el 73 exactamente. Y esta de hoy, que es El Golpe, peliculón con Robert Redford y Paul Newman, pues la veremos al final. No la he metido al principio, sino al final. Bien, si queréis participar en el contraplano, cosa que me gusta mucho que lo hagáis, porque me traéis películas muy buenas, no tenéis más que enviar una nota de voz, ya sabéis, vuestro teléfono, la aplicación WhatsApp y el siguiente número. El número al que tenéis que enviarlo es el 690-827909, con el más 34 delante si estáis fuera de España, y las notas de voz tienen que durar entre 1 y 3 minutos. A ver, ya lo digo aquí, en la contraportada, si dura 4 tampoco pasa nada, pero no me hagáis notas de voz cortas de 30 segundos porque en 30 segundos no da tiempo a hacer ninguna crítica, da tiempo a decir el nombre de la película, como mucho los 2 actores protagonistas, el director y el año en el que se rodó, y ya está, esos son 30 segundos. Así que por favor que sean un poco más largas de lo normal, porque vamos, de lo que entra en la contrarréplica, porque así nos permite, bueno, pues conocer más a fondo. Tened en cuenta que yo solo he visto una parte pequeña de las películas que me enviéis, así que no puedo complementarlo, mientras que hay un montón de películas y series y documentales que enviáis por ahí que yo no sé de ellas. En más de una ocasión me ha sucedido que cuando las escucho, pues es la primera vez que he oído hablar de esa película. Lo mismo me sucede con los libros. Bien, pues no me enrollo más y pasamos ya directamente al contraplano. Empezamos el programa de esta semana con Lucas, que nos trae una gran película de hace ya unos años, del año 2009, una película de superhéroes. Y os sorprenderá que os diga que, siendo de superhéroes, para los que escuchéis el contraplano sabréis que no me gustan mucho, pero es que esta de que nos trae Lucas es una película de superhéroes un tanto peculiar. Hola Fernando, este mensaje es para recomendar una película para el contraplano. Estrictamente hablando, es una película de la que supe de su existencia gracias a ti, que la mencionaste en el contrapunto que le dedicaste a Bob Dylan hace unos meses, y aquí la traigo, si no se me ha adelantado nadie. Es la película Watchmen, del año 2009 y dirigida por Zack Snyder. Está basada en una serie de cómics homónima acerca de un mundo alternativo en los últimos años de la Guerra Fría, en torno a un grupo de exvigilantes fundado en los años 30, inicialmente conocidos como los Minutemen y más adelante refundado como los Watchmen, que durante medio siglo han luchado contra el crimen mediante formas extravagantes, van disfrazados, y sus actos han alterado los principales acontecimientos que ha vivido el mundo. Exactamente no se trata de una película de superhéroes, más bien es un grupo de antihéroes que, aunque luchan por la justicia, sus métodos no son nada convencionales ni correctos. En realidad la diferencia entre ellos y los delincuentes a los que se enfrentan parecen mínimas. Es decir, son los héroes solo porque dicen que son los héroes. Y ese es para mí el tema central de esta historia, las reflexiones éticas y morales que generan sus actos tan heterodoxos. No quiero decir mucho más para no hacer spoilers, espero con esto haberos explicado más o menos el argumento. Lo mejor es verla, puede parecer a simple vista una cinta algo extraña, pero está muy bien si estás receptivo. Lo que le vi, eso sí, es que como es la adaptación de varios cómics, hay que quitarle cosas para las 2 horas y pico de película. Al parecer se ha estrenado en los últimos años una serie llamada igual, Watchmen, que supongo que trata más la trama. En fin, a mí me gustó, sobre todo los primeros minutos de introducción con esa canción tan buena de Bob Dylan. Muchas gracias y un abrazo, querido Fernando.
Como bien dice Lucas, esta de Watchmen es una película pues casi de antihéroes. Bueno, es de antihéroes directamente, más que de superhéroes. A mí el género de superhéroes no me gusta mucho. Me gustaba de niño, claro, pues a eso de los 14 años o los 15, entre los 13 y los 15 años ya dejé de verlas porque me parecían infantiles, en las que había cuando yo era niño. Claro, que no era la cantidad de películas de superhéroes que hay ahora mismo. Aquellas de Superman, por ejemplo, que hicieron a finales de los 70, principios de los 80, pues sí, claro, me gustaban, pero es que yo era un niño, entonces a los niños les gustan estas cosas. Luego ya me perdí el gusto y cuando volvieron a hacerlas, gracias básicamente a los gráficos computerizados y cosas así, ya en este siglo, pues no le agarré de nuevo el gusto. Alguna he visto, obviamente, hay alguna excepción como las de Nolan, pero por lo general son películas esencialmente para niños. Bien, esta de Watchmen no lo es en absoluto. Esta película es de Zack Snyder, que es conocidísimo por 300, que es de los directores de cine más originales que hay. Y esta película me encantó cuando la vi en su momento. Es de 2009, es una película de hace 12 años ya. Todo lo que diga de ella bueno, yo creo que se queda corto. Es una película muy atrevida, una película muy original y muy impactante. Sobre todo lo último, es muy impactante. Amén de todo eso, es una adaptación bastante fiel a la novela gráfica de Alan Moore, dibujada por Dave Gibbons, que tiene el mismo título, que se llama Watchmen. Eso sí, tiene una estructura narrativa un poquito compleja, un poquito, no muchito compleja, y eso podría impedir que los espectadores que aún no están familiarizados con el material original, es decir, con el cómic, pues no se pierdan. Vamos, quizá por eso la crítica fue tan dura con ella, porque esta es una película que se hizo mucho de esperar y de desear, sobre todo allá por el año 2008, cuando ya avisaron que el proyecto estaba en marcha y que se estrenaría en 2009, y cuando ya se estrenó, hubo auténticas tortas por esta película, entre los que fueron a verla, los que no fueron porque les dijeron que era mala, en fin. Yo la verdad es que los cómics, bien sabéis que tampoco soy muy comiquero, pero estos de Watchmen sí los había leído. Son 12 números, concretamente, los había leído de jovencito, pues a eso de los 14 años, una cosa así, y me los prestó un amigo, los leí seguidos, me gustaron muchísimo, y la verdad es que yo los tenía muy claros en la cabeza, sobre todo los personajes, y no veía una manera fácil de adaptar ese universo de Watchmen, el universo que dibujó Gibbons y que le insufló alma a Alan Moore, al cine. Lo veía complicado. Bien, pues Snyder yo creo que lo hace perfecto, casi perfecto. Es la adaptación que al menos yo siempre quise ver, y además lo supe desde el primer minuto, desde los créditos del principio, cuando suena Bob Dylan. Es una película bastante visceral, todo. El sonido, las imágenes, los colores, todo, los personajes tal y como están tratados, que te da una experiencia visual un poquito extraña, que evoca bastante bien la sensación de una novela gráfica. Parece casi que lo estás leyendo. Porque, como os digo, es bastante fiel a la novela gráfica, al Watchmen, que se publicó entre el 86 y el 87. Bueno, todo lo fiel que permite el original, claro. Cualquiera que conozca el cómic original de Watchmen sabrá que es muy difícil de filmar. No es precisamente sencillo. Es más, por esa razón yo creo que se tardó tanto tiempo en hacer, y muchos directores creo que no se atrevían. Hasta que llegó Snyder, se puso el mundo por montera, o Watchmen por montera, y se decidió hacerlo. Y la verdad es que le salió bastante bien. Sé que hay mucho crítico de este tema y algunos me lo pondréis en el comentario, me diréis que es una patata. En absoluto lo pienso yo. Oye, esto del cine ya sabéis que va en gustos. A mí me parece que es... y me lo parecía desde el primer momento. Ya digo, desde los primeros 5 minutos ya sabía que estaba delante de un peliculón. Y al terminar, pues me encantó. Vamos, me gustó muchísimo. Luego, para ganar en autenticidad de Snyder, lo que hizo incluso fue respetar la línea temporal. La ambientó en una línea temporal paralela de la Guerra Fría. Esto no lo olvidéis, se publicó en los 80. Podría haber tratado de ponerla al día, como se ha hecho en la serie de televisión de HBO, pero no. Él decidió traérsela al año 2009. Pero claro, el original es del 86 y claro, hubiera tenido que, inventar demasiado. Bien, eso en su momento dio lugar a mucha discusión. ¿Por qué no se lo ha traído al presente? ¿Por qué se ha empeñado en mostrarnos un mundo que desapareció hace ya, pues en aquel entonces, 20 y tantos años? Ahora ya 30 y tantos años. Yo la verdad es que pocas veces he visto a la crítica y al público tan divididos como con esta película. O te encantaba o la aborrecías.
yo me encontraba entre los primeros, ¿eh? Bueno, tanto que un par de años después del estreno, pues no sé si 2011 o Bray, me la compré en DVD. Me compré además el corte del director, que es un poco más largo. Le metieron, no sé si 20 minutos más, una cosa así. Tampoco aportan mucho, ¿eh? Es decir, este es un Director's Cut, este de Watchmen, que no pone nada en especial. Me la compré en DVD para poderla paladear así de vez en cuando, porque es una película muy bonita, de hecho impactante, pero es que además es bonita desde el punto de vista visual. El modo en el que Zack Snyder traslada a la gran pantalla el espíritu de un cómic, no sé cómo llamarlo, tan peculiar, que es realmente peculiar, no es un cómic cualquiera, no deja a nadie le deja frío una vez se ha puesto con este cómic, aunque lea solo la primera de las entregas. Bien, pues el modo en el que lo traslada es admirable. Desde ese punto de vista, el de la mera escenografía, la puesta en escena, quizá es la mejor película de superhéroes de la historia, probablemente. Está todo cuidado al detalle, todo, ¿eh? La ciudad, cómo está ambientada, la época histórica muchísimo, a pesar de que es una época histórica paralela, unos años 80 paralelos. El aspecto de los personajes y cómo están, el vestuario, etcétera. La suciedad que lo impregna todo, un ambiente opresivo, la sensación de frustración y fracaso. Vamos, que el mundo imaginado por Dave Gibbons hace 30 años, lo que hace es que sale del papel y se plasma en la pantalla, se estampa en el mundo real. El vestuario es buenísimo, los decorados, los efectos especiales, todo magnífico. Luego la música también brilla con luz propia. Me ha comentado Lucas que había descubierto la película gracias a aquella ocasión en la que yo dije que Bob Dylan había musicalizado el principio de Watchmen con uno de sus temas de Are Changing, es exactamente el que me parece, que es con el que se abre la película, los créditos del principio de la película, y luego ya a partir de ahí es un festival. Lo que hace Snyder es que se las arregla para meter, por ejemplo, mete también a Leonard Cohen, estoy hablando de memoria, mete Hallelujah en Leonard Cohen, mete también a Simon y Garfunkel, que de Sounds of Silence, si mal no recuerdo, y luego hasta ya se atreve con Mozart, con el introito del Requiem, que es también, si mal no recuerdo, como termina la música que marca el final de la película. Luego, respecto al casting, a mí hay unos actores que me gustaron más y otros menos. El comediante, por ejemplo, que lo interpreta Jeffrey Dean Morgan, está espectacular. Quizá fue el que más me gustó de todos, bueno, con la excepción de Rorschach, que es el personaje central, tanto en el cómic como en la propia película. Y al que, sinceramente, y esto sí que habría que echárselo en cara a Snyder, yo creo que le faltan metros de película. Está uno deseando que aparezca. Es uno de los pocos defectos que le puedo encontrar, que Rorschach no tenga un papel más preponderante, más habida cuenta de que su historia es la que sirve de columna vertebral a toda la historia que narra la película. La verdad es que este personaje, ahora que lo estoy pensando, interpretarle es muy complejo, porque va con una máscara un tanto extraña. Además, no es la típica máscara de superhéroe. Con una máscara, con una mancha de tinta, como que se va moviendo. Ahí sí que tuvieron que tirar de computadoras, como las del test de personalidad de Rorschach, este que emplean los psiquiatras. Bueno, de hecho, Rorschach es un sobrenombre. El nombre real del personaje es Walter Kovacs. A Rorschach le interpreta Jackie Earle Haley. Y el tipo, la verdad, es que lo borda. Según aparece en pantalla, así como por arte de magia, el resto de los personajes desaparecen, tal cual, lo ocupa todo. En eso creo que están de acuerdo los críticos de la película, o los críticos negativos, los que les pareció la película mala, o que desde luego no estaba a la altura del cómic. Tanto esos piensan que Rorschach está muy bien, como los que bueno, les pareció una gran película. Ya digo que esta película polarizó a la crítica y al público como yo no había visto. O te gustaba o te parecía un manojo de errores de guión, de reparto, de ambientación, en fin. Yo tuve unas cuantas discusiones en aquel momento. Luego, poco después de estrenarse, recuerdo que hubo auténticas batallas campales, dialécticas, por supuesto. Los aficionados al cine son gente pacífica, especialmente por el final, que no os voy a contar, por supuesto. Que no gustó a mucha gente. A mí la verdad es que tampoco me entusiasmó, lo reconozco. Pero bueno, es una gran película, no perfecta, obviamente. No sé si podríamos calificarla de obra maestra, yo no lo creo que llegue a ese extremo, pero como película de superhéroes muy notable. El desafío que asumió Zack Snyder era tremendo si nos ponemos en el momento y el lugar, porque quería hacer una buena adaptación de una historia tan larga
12 números tuvo. Los cómics de Watchmen son largos, además, en solo 3 horas. Y eso no era nada fácil. Bueno, el Director's Cut es un poquito más largo. Creo que tiene 3 horas y 10 minutos o 3 horas y cuarto, una cosa así. Pero vamos, que no era nada fácil. Hace un par de años, esto fue en 2019, los de HBO se propusieron hacer lo mismo, que en formato serie, y la sacaron adelante. Yo no la había visto, bueno, la vi hace poco tiempo cuando me suscribí a HBO. Tiene 9 capítulos, la de HBO, es una serie, vamos, la acabo de ver y la verdad es que me ha gustado mucho. El creador de la serie, que se llama Damon Lindelof, lo que hace es traerse la historia al presente. Pero vamos, no os la voy a contar, podéis traérmela aquí al contraplano, esta de Watchmen, la serie de televisión, aunque también bien pensado, podría hacer una contracrítica para el canal de YouTube, como esas que hago de vez en cuando, pues que la tengo muy fresca. Decidme si os interesa y la hago. Bien, no me quiero enrollar más, que creo que ya lo he hecho bastante. Watchmen la tenéis en Amazon Video, por si no queréis comprarla en DVD, pero te estáis suscritos a Amazon Prime Video, y también, por supuesto, en Blu-ray. Es una película que en alta definición gana bastante. Vamos a continuar con otra película y con otro contraescucha. Vamos con Reinaldo, que es un clásico de este espacio del contraplano, que para compensar lo de Watchmen o la oscuridad de Watchmen nos trae una comedia. ¿Qué tal, Fernando? Hoy traigo para el contraplano una comedia de 1997 dirigida por Peter Cattaneo titulada The Full Monty. La peli al principio narra brevemente un pasado próspero en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra, en donde las empresas que están relacionadas con la siderurgia eran la fuente de empleo de buena parte de sus habitantes. Luego, la película nos lleva a los años 90, en donde este comercio está totalmente quebrado, y nos narra la historia de unos ex trabajadores, todos mayores de 40 años, que al sufrir las consecuencias del paro se las ingenian para salir adelante. A veces, bueno, mediante la pillería y el hurto. Hasta que en un momento ellos se encuentran a un montón de mujeres comprando entradas para un espectáculo de boys. Y uno de estos trabajadores se les ocurre la idea de, bueno, ¿por qué no ganar dinero de esa manera? Claro, el problema es que ellos no tienen ni el físico de un stripper, tampoco saben bailar, y además necesitan a más personas para montar un espectáculo. Ellos, en su afán de conseguirlo, estos señores pasan, bueno, por una cantidad de inconvenientes que son lo que hacen que la película sea la mar de divertida. Prácticamente te estás riendo durante casi toda la peli, y es de estas películas que al menos a mí me pasa que puedes ver varias veces y te sigues riendo bastante. Bueno, la película está protagonizada por Robert Carlyle, Mark Addy y Tom Wilkinson. Todos ellos están muy bien. Además, bueno, otra cosa. Muchos de los shows de striptease masculinos que se dan ahora se inspiran en la coreografía de esta película. Pasa algo similar a lo que pasó con el striptease de Kim Basinger en 9 semanas y media, con el You Can Leave Your Head On de Joe Cocker, el cual fue ícono de los striptease realizados por mujeres. Bueno, aquí les dejo esta recomendación un poquito diferente para los que se quieran echar unas buenas carcajadas. Un saludo. Pues es una muy buena comedia, esta de Full Monty, una comedia inglesa. La vi por primera vez en Inglaterra, además, el año del estreno. Esto fue en el verano del 97, recuerdo perfectamente. Y no me enteré de casi nada, porque en la versión original los personajes no hablan como profesores de Oxford, en absoluto, sino como obreros de Sheffield con una jerga cerrada y absolutamente incomprensible, os lo garantizo. Si intentáis a no ser que viváis allí o seáis bilingües, no ya bilingües en inglés del norte de Inglaterra, pues vais a tener problemas para entender muchísimas expresiones, palabrejas, la manera en la que hablan, etcétera, la entonación. Luego ya mucho más tarde, no sé si a los 2 años o por ahí, la película se puso muy de moda, se estuvo hablando muchísimo de ella, fue uno de los grandes taquillazos de 1997. En España hicieron, de hecho, una que se llamaba Se Buscan Full Montys un par de años después. Los últimos 2-3 años de los 90 fue una de las películas más vistas. Se distribuía en VHS, se la llevaba, la gente la regalaba, etcétera. Bueno, pues yo fui de esos que la vi. Creo que fue una de las últimas películas que vi en VHS hasta comprarme el DVD. No he vuelto a tenerla en DVD, así que Dios sabe dónde estará ese VHS de Full Monty.
Y la verdad es que me reí bastante, me gustó, estaba ya castellano, claro. Es que cualquier tipo de personaje cinematográfico gana mucho hablando nuestro idioma, a ser posible con acento de Castilla. Pero bueno, la película es buena, es imposible no reírse porque el punto de partida ya de por sí es hilarante. Son unos parados de larga duración, cuarentones que se dedican a recoger chatarra, deciden montarse un grupo de striptease para sacar algo de dinero. En el 97 aquello era más actual que ahora. En aquel entonces estaban de moda este tipo de grupos masculinos, se llamaban los boys, por lo menos en España, no sé, en Hispanoamérica. Bailaban desnudos, se hacían striptease, claro, y terminaban con un tanga o completamente desnudos, es decir, terminaban con un full monty, que significa en esa jerga de Inglaterra desnudarse completamente, según me contaron, y en fiestas femeninas, tipo las despedidas de soltera. El guión es muy inteligente, está muy bien contado y el protagonista, que es Robert Carlyle, muy famoso, el Begbie de Trainspotting, está realmente soberbio. Luego esta película de Full Monty, aparte de servir para lo que sirven las comedias, es decir, para que se rían los espectadores, que esa es su función única y exclusiva, sirvió también para que mucho crítico se pusiese intenso en aquel momento, e hiciese una crítica social y empezase a ver la lección de Full Monty. Apareció mucho en las críticas de cine, a veces no hablaban de la película en sí, sino de la crítica social que había hecho el director y los actores, sobre los excesos neoliberales de la era thatcheriana que había acabado con la industria pesada del norte de Inglaterra. Bien, esa industria acabó por sí misma. Era una industria ruinosa, pues como las minas del carbón de Gales. Thatcher lo único que hizo fue quitarle el respirador, desenchufándola del bolsillo del contribuyente. Y claro, las plantas siderúrgicas de Sheffield cerraron. Sheffield era una ciudad metalúrgica desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII-XIX, se le llamaba The Steel City en su momento. Bueno, la ciudad recibió un impacto muy fuerte, pero se fue reconstruyendo y hoy es una ciudad próspera y sobre todo limpia. De hecho, Sheffield, esto es algo que no se suele decir, pero es una de las ciudades del Reino Unido que más ha crecido en las 2 últimas décadas. Desde hace 20 años, la población, que se había estancado en los 80 y en los 90 a raíz del cierre de todas estas plantas, volvió a crecer y hoy, de hecho, tiene más habitantes que en los años 80, cuando se produjo la reconversión industrial. Sigue siendo una ciudad industrial, aunque su industria, como pasa en Alemania o en otros países de Europa, está dedicada a partes más elevadas de la cadena de valor, vamos, que no sean esencialmente la fundición. Vamos, que no presenta a Sheffield actualmente, y si vais por ahí lo podréis ver con vuestros propios ojos, ese aspecto sucio, industrial del Sheffield de los años 60 o 70, que los protagonistas de Full Monty parecen añorar. Es un poco parecido a lo que sucedió en España con Bilbao. Bilbao era una ciudad que hasta que se hizo la reconversión industrial, pues una ciudad sucia, pues tenía altos hornos en el mismo centro de la ciudad, tenía astilleros en el mismo centro de la ciudad, y uno llegaba a Bilbao en los años 80 y, aparte de que está lloviendo siempre o muy a menudo, pues veía el humo de las fábricas, no era un espectáculo agradable a los ojos. Hoy uno llega a Bilbao y aquello es una ciudad rica, una ciudad jardín. Pues algo parecido, quizá no tan extremo, porque lo de la recuperación de Bilbao ha sido casi milagroso, pero de ese mismo estilo. Pues es como si en el Bilbao del año 95 hubieran hecho una cosa así. Diría, pues la Bilbao de hoy en día es infinitamente mejor que la que había en los años 70, la de aquellas películas del pico, ¿no? de la iglesia, con la droga, las industrias sostenidas con poco menos que con impuestos, porque sí, se mantenían con impuestos, evidentemente, igual que las minas, y un desempleo galopante. Así que bueno, la parte social, que supongo que la leeréis por ahí, no termina de encajar muy bien si nos atenemos a la realidad, claro. Bien, continuamos con Laureano, que es de México y que nos trae una muy buena película de los 70 con Robert Redford y Paul Newman, que se atiborró de premios Oscar en su momento. Y esta es la película de la semana. Aló Fernando, ¿qué tal? Muy buen día y espero que estés bien. De igual manera espero que estén bien todos los contraescuchas. Bueno, el motivo por el cual te abordo esta ocasión es para un aporte para el contraplano, que no estoy seguro si ya ha pasado por el contraplano, pero igual voy a comentarlo. Se trata de una película llamada The Sting en inglés, que se traduce como El Golpe, o al menos así es como se le conoce en español. Es una película de 1973 ambientada en los 30, si no me equivoco. Y bueno, se trata
de una película que al menos a mí me gusta mucho. Y de la forma en la que la vi fue en televisión, en un canal de películas clásicas. Este canal, ¿cómo se llama? TCM. Y bueno, la verdad es que fue casi de casualidad que la vi, porque yo estaba pues haciendo zapping, ya sabes, estarle dando al control, cambiando y cambiando de canal hasta encontrar algo entretenido. Y precisamente me detuve brevemente en el canal TCM en el instante que estaba sonando la música introductoria a la película, que es una pieza de piano llamada The Entertainer de Scott Joplin. Tal vez muchos contraescuchas no ubiquen la pieza por el puro nombre, pero les aseguro que con solo escuchar las primeras notas la ubicarán inmediatamente. Bueno, me acuerdo que estaba yo haciendo eso y nada más sonó brevemente la música introductoria de la película y acto seguido apareció mi padre por la puerta diciéndome: hijo, déjale ahí, vas a ver esa película, te va a gustar. Y yo, vale, ok. Pensé, bueno, pues me la está recomendando mi padre siempre ha tenido un buen gusto fílmico, así que pues bueno, la veré. Y vaya que sí, la disfruté mucho, me gustó bastante. Por comentarla brevemente, sin hacerle ningún spoiler a nadie, me atrevo a decir, a menos que me esté equivocando, pero me atrevo a decir que este filme es el predecesor, en gran medida, de todas estas películas que hubo hace pocos años, a inicios del siglo, de grandes golpes. Todas estas películas de un montón de ladronzuelos organizados que le hacen un gran robo a un pez gordo. Bueno, o sea, digamos estilo Ocean's 11 y similares. Siento que esta película, El Golpe, The Sting, es algo así como el predecesor o el precursor de todos este tipo de películas. Y pues nada, espero venga bien para el contraplano. Y bueno, estaré al pendiente de que sea comentada. Un saludo desde Monterrey a todos y hasta pronto. El Golpe es una película muy buena del género, no sé cómo llamarlo, de atracos. Bueno, es que no es propiamente atracos, género de estafas, de atracos y estafadores. Que aunque se hizo en el 73, está ambientada en el 36, en 1936. Esta, a diferencia de Watchmen, yo creo que esta sí se podría considerar una obra maestra. Y no lo digo ya por los Oscars que se llevó, que fueron un total de 7, muchísimos, sino porque es que es una película realmente buena. El Golpe, en principio, iba a ser una película de bajo presupuesto. Sin más ni más, sí, no esperaba en ningún momento, ni la productora, ni el director, ni nadie esperaba que esta película se fuese a convertir en una de las películas icónicas de la historia del cine, como terminó sucediendo. Es una película de bajo presupuesto sobre dos timadores en tiempos de la Gran Depresión. Claro, la Gran Depresión en el 73 quedaba mucho más cercana, quedaba pues a 30 y tantos, 40 años vista, no mucho más lejos. Claro, muchos de los que estaban vivos entonces la recordaban porque habían vivido en sus propias carnes los años 30. De la misma manera que los que estamos ahora vivos, pues muchos recordamos los años, no sé, 80, y por supuesto también hay muchísimos que recuerdan los 60 y los 70. Pues eso mismo, así es como se miraban en aquel entonces los años 30 y la depresión. Bien, cuando se pusieron con el reparto, esta era la primera idea. Cuando se pusieron con el reparto, escogieron entonces a dos actores que estaban muy de moda en aquel momento, Paul Newman y Robert Redford, que años antes, en el 69, habían hecho juntos Dos hombres y un destino. Es un western muy famoso que cuenta la historia de Butch Cassidy, Sundance Kid, que en su momento fue un auténtico taquillazo. Les hizo ganar dinero a los productores a punta pala. Bien, eso hizo que el presupuesto subiese un poquito más, porque claro, Redford y Newman eran actores que cobraban bien, pero pues tampoco demasiado, ¿eh? El Golpe, he ido a mirarlo, el Golpe costó $5 millones. No era mucho, tampoco poco, pero en comparación, por ejemplo, El Exorcista, que lo tuvimos aquí hace 2 semanas, es del mismo año, el 73,
costó 12 millones de dólares. Es decir, costó menos de la mitad que El Exorcista. Pero en taquilla, preparaos que vienen curvas. Bueno, preparaos que viene una cifra descomunal. En taquilla recaudó el golpe 160 millones de dólares. Esto, vamos, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia. Fue uno de los negocios del siglo. Sí que fue un golpe, desde luego, en taquilla. Bien, en esta película, en el golpe, Redford y Newman no interpretan a dos forajidos del salvaje oeste, como en la anterior, como en la de Dos hombres y un destino, sino a dos timadores de poca monta. Uno se llama Shaw y el otro se llama Kelly, que con mucho método y bastante ingenio despluman a un rico. Sus métodos para desplumarle son increíblemente complejos. Bueno, me haría falta todo el programa de hoy para explicarlos. Y bueno, el de hoy y el de la próxima semana. La película, como os decía, está ambientada en el Chicago del 36 y muchas de las escenas al aire libre se rodaron en el mismo Chicago, de los exteriores, que claro, no había cambiado tanto, del 36 al 73, no habían pasado ni 40 años. Y lo que se ve pues tiene mucha autenticidad, obviamente no tuvieron que recrear demasiado. Se ve una ciudad muy grande, muy agitada, casi lujuriosa, donde siempre ganan los malos. Bien, lo que es la ambientación es estupenda, es perfectamente creíble, porque estás viendo a Paul Newman y a Robert Redford, sino uno pensaría que está hecha en los mismos años 30. La película luego tiene un lenguaje muy agradable, acompañado de una banda sonora muy de la época, en la que brilla pues el tema principal, que ya lo ha comentado Laureano. Ese tema se llama The Entertainer, y es de Scott Joplin. Scott Joplin ya estaba muerto, por supuesto, estaba muerto hasta los años 30. Fue un pianista negro de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, yo creo que es un tema tan famoso que todos podemos silbarlo o tararearlo sin problemas. Bueno, en este preciso instante lo estáis escuchando por debajo. Creo que cualquiera, hasta los niños pequeños, conocen The Entertainer, ya sabéis, es uno de las en piano cuando alguien está aprendiendo, es una de las primeras cosas que toca. Pero bueno, lo bueno de esta película es que en principio es simplemente la historia de dos timadores que tratan de robar a un rico mediante mucho ingenio. Pero es que el timo está contado de un modo tan magistral que te engancha de principio a fin. El director de la película, que se llama George Roy Hill, va desgranando la historia de manera tan magistral que le imprime un ritmo endiablado. Los protagonistas siempre van un paso por delante del espectador y no hay modo de saber cuál será el siguiente truco que emplearán para mantener la estafa funcionando. El estilo visual que escoge además Hill es realmente peculiar. En lugar de colocar a sus actores en el centro del encuadre y rodar la acción, parece casi acercarse sigilosamente con la cámara hacia ellos. No sé, se diría en algunos puntos de la película que Newman y que Redford están casi de paso, de camino hacia otra cosa, y se van deslizando sobre los planos. Pero vamos, eso no es una crítica negativa, todo lo contrario, me parece algo muy original. En definitiva, creo que la mayor parte de vosotros habréis visto ya El Golpe, así que poco más puedo deciros. Es una gran película, que por supuesto, como os decía antes, es la película de la semana. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Fernando, que nos trae otra comedia, lo cual es una buena noticia, esta vez española. Buenas noches, don Fernando. Le traigo hoy esta película, ya que usted habla tanto de las autonomías, para que emita un juicio. La película en concreto es Las autonosuyas, de Rafael Gil como director. Muchas gracias, don Fernando, y siga con su programa, que me gusta mucho. Un saludo. Bueno, Fernando, yo no he pedido nunca que cierren las autonomías. No sé qué contracrónica escuchas, desde luego esta no es. Al contrario, quiero que sean más autónomas aún. Los que quieren acabar con ellas son los de Vox, y a mi juicio están equivocados en eso. Pero bueno, aquí no se habla tanto de política como de cine. Aunque ya se sabe que a veces se entrelaza una cosa y la otra, como en esta de Full Monty que hemos visto antes. Las autonosuyas, para quienes no la conozcan, es una película hace ya bastante tiempo, pues de principios de los 80, del 83 exactamente, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por Alfredo Landa. Está basada en una novela de Fernando Vizcaíno Casas, un autor hoy ya no muy conocido, pero que en su época lo fue muchísimo. Puedo
pues soy testigo de ello. Era un autor que vendía un montón en los años... Los 70 entiendo que también, pero vamos, en los 80, en los 90 estaba continuamente sacando novelas. Él era abogado, en principio no era novelista profesional, pero vamos, se hizo muy famoso, era un tipo muy bueno escribiendo, era gracioso, tenía una vis cómica única. Casi todas sus novelas, creo que todas son humorísticas, y tuvo mucho éxito, sobre todo en la transición. La novela, esta de las autónomas suyas, creo que es del año 80. Es decir, 3 años antes de que se hiciese la película, que es justo cuando estaban apareciendo las primeras autonomías. Algo que dio lugar a un encendido debate dentro de España. Bien, pues es la clásica película cómica española de la época. Aunque aquí, claro, el material literario de Vizcaíno Casas se deja ver y le da un plus de calidad, ¿no? Es decir, que no se desliza por los recursos habituales de la comedia española de la época. Ya sabéis, como esas de Ozores, ¿no? Los desnudos, el destape, el lenguaje procaz y demás. No lo necesita realmente. Y la verdad es que esta de las autonosullas la recuerdo, la vi en su momento, no he vuelto a verla, no me acuerdo cuándo, 20 años puede ser que la vi. Y luego los clips de las autonosullas pues se han ido difundiendo continuamente, sobre todo a partir de la irrupción de las redes sociales, de ahí que todos tengamos algunos de los clips metidos en la cabeza. Sabéis, la capacidad viral de las redes sociales y del vídeo. Pero vamos, no he vuelto a verla entera desde los años 90 y me hizo gracia, claro, porque bueno, Vizcaíno Casas era un tipo muy ocurrente. Luego se junta también que Alfredo Landa era un actor excepcional, tanto para la tragedia, como vimos con El Crack hace unas semanas, como para la comedia, por lo que la película esta se deja ver y es divertida. Para quienes no la conozcan, pues vamos, cuenta la historia del alcalde de un pueblo ficticio de la Sierra de Madrid, un pueblo que no existe, es asimilable, pues Cercedilla, Navacerrada, algunos de los lugares donde, según tengo entendido, veraneaba Vizcaíno Casas, que se movilizan junto a los alcaldes vecinos y lidera una especie de rebelión para crear una autonomía en la sierra. Bien, a partir de ahí ya os podéis imaginar el resto. Una auténtica estracanada. Muy graciosa, eso sí, que en algunos puntos pues fue casi profética. Muy bien, pues aquí, queridos amigos, terminamos el contraplano de hoy. Mañana tenemos contrarréplica, así que aquí mismo os espero. Hasta mañana, amigos.